Buen día, soy Jorman Jair Cadena, estudiante de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad de Santander. Hoy les vengo a hablar del artículo titulado Validación de la detección de SARS-CoV-2 mediante PCR en tiempo real en muestras clínicas combinadas y desconvolucionadas antes y después de la extracción de ácidos nucleicos y en un estudio en un hospital de atención terciaria del norte de India. Este artículo es de autoría de Komal y colaboradores. A modo de introducción, tenemos que el diagnóstico de la enfermedad del COVID-19 se basa principalmente en la detección del ARN del SARS-CoV-2 mediante la reacción de la cadena de la polimerasa con transcripción inversa. En, en, Principalmente se utiliza en tiempo real en diferentes muestras, pero debido a su alta sensibilidad y especificidad, se utilizan en las muestras respiratorias. Debido al rápido aumento de los casos del COVID-19 en todo el mundo, pues requieren pruebas rápidas y eficaces. La CDC y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales enfatizan en el aumento de la capacidad de pruebas para identificar los casos infecciosos y así ponerlos en cuarentena, evitando así la transmisión a sus contactos. Esto pues tiene algunas restricciones debido a que en diferentes términos pueden limitar debido a los costos y también a la producción de los reactivos. Eh, Esto pues lleva a buscar estrategias. Entre estas estrategias tenemos las agrupaciones de muestras para que se puedan optar como prueba rápida de manera más rentable y pues estas agrupaciones se le denominan pool de muestra. Estos pool de muestras están descritos y utilizados en diferentes programas de vigilancia y en diferentes ámbitos y estudios clínicos o poblacionales. Los pool de muestras principalmente disminuyen el costo y el tiempo comparado a las pruebas individuales. El tamaño del grupo pues depende del tipo de virus, la prevalencia en el país, también pues esto depende del grupo que se realice y pues también depende, pero cada grupo pues, positivo debe haberse una desconvalecerse individualmente para así esto tener y dar un diagnóstico fidedigno. Como metodología tenemos que el sitio de estudio, este artículo se llevó a cabo en el departamento de virología de un hospital de atención terciaria del norte de India. El departamento pues tiene una instalación dedicada a un nivel de bioseguridad clase 2 y las pruebas de SARS-CoV-2 se llevaron a cabo según las pautas de las pruebas del Consejo de India de Investigación Médica. La recolección y el procesamiento de las muestras. En este estudio se utilizó los hisopados nasofaringeos y faringeos. Para la recolección, se utilizó medios de transporte viral y, y son recibidos en cadena de frío de pacientes sospechosos de COVID-19. Es, estas muestras se almacenan, perdón, en alícuotas a -80 °C. Para la extracción de ácidos nucleicos de las diferentes muestras o pool de muestras, se utilizó el, el equipo NucleoSense Acid Magnet de la marca de Biomeuris o el kit viral de Quillen. De acuerdo al protocolo del fabricante se utilizó. La elución se realizó en 60 microlitros de tampón de elución y el ARN se almacenó a 4 grados centígrados y se utilizó el día para la PCR en tiempo real. En la estandarización de las pruebas
Por muestras positivas. Se seleccionan 13 muestras ya analizadas por el kit combinado TAT-PAC COVID-19 de Biosystem en función del valor del umbral del ciclo, con sus siglas CT. Para la estandarización preliminar de las estrategias de agrupación se seleccionaron 3 muestras teniendo el valor del CT cercano al número de copias virales más alto, medio o más bajo, basado en las curvas estándares del control positivo previamente realizadas. En muestras positivas con un valor del CT de 17 es el CT bajo. Muestras positivas mediante media, que es con un valor de 27, y alto, que es de 31. Para una mayor estandarización de los resultados de la combinación, posteriormente se seleccionaron 10 muestras con un valor de CT mayor a 27 para detectar la tasa de falsos negativos debido al aumento del logaritmo del CT después de la combinación de muestras del límite. También 200 microlitros, de cada alícuota se sometieron a la extracción de ARN individualmente antes de combinarlos. El artículo también menciona que se incluyen en este estudio un total de 120 muestras negativas analizadas por el kit TAT-PAC y confirmados como negativo. Estas muestras negativas se utilizaron para crear los diversos grupos utilizados en el estudio. Aproximadamente 200 microlitros de cada muestra se mezclaron en la agrupación y 200 microlitros de cada alícuota se sometieron a la extracción de ARN individual antes de la agrupación. Estrategias de agrupación. Para el estudio, la estrategia de agrupación se estableció en tamaños de agrupaciones de 3, 5 y 10. En el caso de las combinaciones de las muestras, ante la extracción de ácidos nucleicos se combinaron 200 microlitros de muestras positivas de cada categoría del valor del CT, con 200 microlitros de muestras negativas, y en la agrupación de ácidos nucleicos se agregaron 5 microlitros de las diferentes suspensiones de ARN, tanto negativas como positivas para la ARN del SARS-CoV-2. En las proporciones, el montaje se realizó en proporciones. El primer montaje es de una muestra positiva con 2 muestras negativas. El segundo montaje es de una muestra positiva por 4 negativas. Y el tercero es de una muestra positiva por 9 muestras negativas. PCR en tiempo real. La detección del SARS-CoV-2 mediante la PCR en tiempo real se realizó mediante un kit comercial basado en las ondas TACMA del kit TAT-PAC en una máquina de Applied Biosystem 7500 en tiempo real. Para el cálculo del límite inferior de detección del control positivo se establece una concentración conocida de 1 por 10 a la 4 copias por mililitro. Para todos los 3 genes, que son el gen N, ORF, LAB y el gen S. Pues estos ya están disponibles en el kit. Fue 10 veces diluido en serie y se preparó para una curva estándar. Esto, pues, el límite inferior de detección era de 5 copias por reacción, con el valor del CT de 34, 15, 37, 76 y 33,02 para cada gen.
Para el análisis de datos, los criterios de positividad se establecen según las instrucciones de positividad del fabricante, que es de 2 de cada 3 genes, es decir, la detección ya sea del gen de la nucleocápside, el marco de lectura abierta o el gen spike. Cada muestra positiva individualmente y los grupos de enriquecimiento se realizaron por triplicado. Para la validación del estudio se llevó a cabo un total de 500 muestras, las cuales se agruparon consecutivamente en grupos de 5, un total de 100 agrupaciones y 11 agrupaciones positivas y 89 agrupaciones negativas. Según las pautas de la ICMR de agrupación de 5 muestras. Todos los grupos positivos y el 5% de los grupos negativos se desconvolucionaron y probaron individualmente. Para el análisis estadístico, todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa GrandPad de Prince versión 5.3, donde las variables cuantitativas se representaron en forma de media y desviación estándar. Se utilizó la prueba de análisis de variantes para estimar los diferentes valores del CT de las muestras diluidas y sin diluir, antes y después de la extracción de ácidos nucleicos. Solo el valor del P menor a 0,5 se consideró significativo en todas las pruebas. Combinación de muestras. En la proporción 1-2, los 3 genes se detectan en conjunto de muestras positivas altas, medias y bajas que se ilustran en la parte del eje de las X. Y en estas combinaciones tienen un cambio de 1 o 2 ciclos en el valor del CT, tanto en muestras como en el ARN, en comparación con los valores individuales. En el lado del eje de las Y se visualiza los CTs de cada combinación. En esta gráfica podemos visualizar la combinación en proporción 1:4, donde los 3 genes se detectan en conjunto de las muestras positivas altas, medias y bajas, con un cambio de 2 a 3 ciclos de un valor del CT, tanto en muestras a nivel del ARN en comparado con las muestras individuales. La combinación de las muestras de ARN en proporción 1:9 ya se evidencia un mayor cambio en el CT de 3 a 4 ciclos. Esto pues se detectan los 3 genes en conjunto en las muestras tanto altas, medias y bajas. Mencionan que los resultados de la estandarización de las pruebas de grupo en muestras positivas bajas, la que no es tan eficaz es la 1:9, en relación 1:9, ya que el valor del CT podría detectarse fácilmente en muestras de carga viral alta y media. Esto debe tener en cuenta que el principal desafío radica en la detección de muestras positivas bajas, con un valor del CT alto que es mayor o igual a 27. En esta gráfica que vemos se puede ver el aumento gradual de un valor del CT a la dilución 1:4 y 1:9. Los autores realizan una comparación del valor del CT antes y después de la extracción de ácidos nucleicos. Esto quiere decir los niveles de muestras versus el nivel del ARN. Los valores del CT tanto de la muestra positiva alta, medias y bajas en los 3 genes en las 3 proporciones
fueron aproximadamente iguales, tanto al nivel de muestra como al nivel de ARN. Como se puede visualizar en esta tabla, la tabla número 1, que no se observa una diferencia significativa entre los CTs tanto antes como después de la extracción del ácido nucleico. Sin embargo, en las 10 muestras con un valor del CT mayor o igual a los 27, los valores del CT a nivel de muestra y ARN fueron aproximadamente iguales en todos los genes y principalmente se observaron en proporciones 1:4 y 1:9. Solamente en 5 grupos representativos fueron representativos a una dilución. En la validación de pruebas de grupo en prueba aleatorizada, esto pues se utilizó estas 500 muestras agrupadas en 5, los cuales fueron sometidos a la detección de los genes del COVID-19. De 100 grupos consecutivos, el 11% representan positivos por al menos uno de 3 genes, y estos se desconvalecieron para la prueba individual. De un total de 11 grupos positivos, 4 muestras fueron positivas en el grupo número 61, 3 muestras fueron positivas en el grupo número 27, 62, 63 y 64, y 2 fueron positivos en el grupo 32 y 55. Una muestra fue positiva en un grupo número 29, 59, 65 y 74. Todos los genes se detectaron en todos los grupos positivos después de obtener una dilución de 10 veces en los grupos de ARN. Como anteriormente lo había dicho, los grupos negativos, el 5% se sometieron a desconvolución y se encontraron que en ninguno de los genes fueron positivos para SARS-CoV-2. En la figura 6 pues es la representación gráfica del SARS-CoV-2 del gen N, el gen ORF-LAB y el gen S en los 11 grupos positivos en diluciones del 5 y 10 veces al nivel del ARN. A nivel individual, pues la detección se ve que no se observa alguna inhibición de ningún gen diana, las muestras se encuentran totalmente positivas. Como discusión tiene el autor que la estrategia de agrupación se está adaptando cada vez más con fines diagnósticos y se ha encontrado que es beneficioso en países de recursos limitados para reducir el costo de la prueba. Sin embargo, el procedimiento de extracción de ARN de cada muestra se requiere mucha más mano de obra, provocaría un retraso en la detección y en la toma de decisiones. Además, pues utilizaría recursos adicionales, lo que puede aumentar en el costo-beneficio de esta prueba. Para reducir esto, pues se ha realizado una comparación de las pruebas de grupo antes y después de la extracción del ácido nucleico, donde se observó que la combinación tanto en fase de muestra como de ARN no afecta la detección de la PCR ni la sensibilidad. Eh, Incluso cuando las muestras tenían una sola muestra con un CT mayor a 27. Como conclusión, pues enfatizamos que la
Como conclusión, pues es muy importante visualizar estas estrategias, más que todo en la agrupación hasta de 10 muestras antes de la extracción de ácidos nucleicos, donde podría pues aumentar la capacidad del diagnóstico de las diferentes pruebas y minimizar pues los gastos de los diferentes recursos destinados para el diagnóstico. Eso es todo, muchas gracias por escucharme.